a dedicarnos a hablar de cosas más gratas. Digo más gratas porque nuestro primer entrevistado es un escritor, es matemático, es Guillermo Martínez. ¿Cómo te va, Guillermo? Hola Luisa, ¿cómo estás? Encantado de estar otra vez aquí. Bueno, gracias. Como verás, estoy un poco con los pelos de punta. No voy a decir paranoica, pero estoy muy horrorizada por lo que pasa. Y entre las cosas que me horrorizan es un poco ver la falta de reacción. Pensaba si las épocas así oscuras de la Argentina, creo que esta es una, por lo menos esa es mi apreciación, Sí, seguro. son inspiradoras para escribir. La verdad es que yo en mi vida siempre traté de separar, por un lado, lo que fue en algún momento mi militancia política, mi militancia como docente universitario también, de lo que es mis temas literarios, que en mi caso vienen por otras fuentes. No, de ningún modo quiero negar la posibilidad de la novela política, la novela de representación o testimonio social, que hay ejemplos extraordinarios también, hay toda una línea sobre eso en la literatura argentina, basta pensar en Viñas, Cordón, Bernique, que a veces también se han de algún modo olvidado deliberadamente en contraposición con otras literaturas que hoy son más presentes en los estudios, ¿no? Pero tengo que decir que en mi caso los temas que tengo de algún modo anotados en mi libreta no tienen demasiado que ver con la correlación inmediata del aquí y ahora, ¿no? Aunque Pero por se cuela supuesto siempre, ¿no? secuela, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela que va a tener que ver con lo que era un país similar a la Argentina en la salida de la dictadura, ¿no? Es una historia policial, hay una especie de misión de asesinar a una persona inocente, por otro lado, y el contexto es el de esa salida de la dictadura que ya explica de alguna manera varias de los rasgos que luego se fueron agudizando y que nos llevan a esta situación actual, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura va con un poco de atraso con respecto a la realidad política, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de lo que fue la época del menemismo, con la falta de empleo, el drama del desempleo. Lo hablábamos, perdón, fuera del aire, Sí, mientras esperábamos que nos dieran el aire para los oyentes. claro, y como todo Claro. vuelve, también vuelve ahora el desempleo, ahora de pronto es de nuevo la principal preocupación social. Y eso, por ejemplo, aparece en una novela de Aníbal Jorkowski que se llama justamente El trabajo, extraordinaria por otro lado, que apareció con bastante distancia con respecto al momento más crudo en que eso ocurría. Entonces la literatura no necesariamente tiene esa inmediatez con la política y en mi caso mis fuentes provienen de otras cuestiones más relacionadas quizá con la filosofía y con algunos temas en donde se vincula lo policial con lo filosófico que con el aquí y ahora. Hay mucho de policial, de crimen, por lo menos en los títulos en tus novelas, ¿no? Hay, Sí, bueno, no todas, pero no, no yo todas, creo que pero escribo, claro, que escribo como en tres carriles, por decirlo así, ¿no? Uno serían mis novelas de Oxford, que son dos y creo que va a haber una tercera, que es la vinculación de la lógica con la epistemología, con las ideas de verdad, las conjeturas, las hipótesis. Bueno, hay una vinculación con ideas de Wittgenstein también. Ahí, eso sería como un carril que son las novelas policiales mías más ortodoxas, por así decirlo. Después tengo otras novelas que son más experimentales, todavía dentro de una zona donde ocurren crímenes. Y un tercer carril que serían las novelas sobre la escena literaria, donde ahí realmente no hay crímenes y hay más bien deliberación sobre la creación artística, sobre el mundo de la literatura, los personajes que tiene el mundo de la literatura. La novela mía, La última vez, que es la última que escribí, trata, por ejemplo, sobre estos temas, ¿no? em, contanos un poco, porque bueno, lo último sí que publicaste es 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción, ¿sí? Sí. Eh, es como una suerte de, no sé si decir pregunto, porque no Sí. reconozco que no la he visto,
sistematizar, ordenar, generar herramientas. Sí, mira, yo di clases de escritura creativa a lo largo de muchos años. En la maestría en escritura creativa que dirige María Negroni en la UTREF, pero también en universidades fuera del país, en el FILBA, en el MALBA, en mis propios talleres Ahora estás literarios. empezando, ya empezaste un taller. Sí, un taller en Entre Palabras. Aprovechemos y digamos, ¿hay tiempo de inscribirse? Bueno, ¿O todavía quizás no? sí, quizás sí. Va Si los piden viernes de una 19 a inscripción. 21. Claro, son clases que quedan, digamos, y hay un par de clases que son por Zoom. Pero lo esencial, me invitaron a dar una conferencia sobre los procedimientos de la ficción. Y yo reuní en 11 afirmaciones las cosas que yo considero más importantes que se pueden decir desde un punto de vista teórico-práctico. No me interesaba dar unas ideas muy genéricas que no tuvieran aplicación en la práctica, sino que de toda esa práctica que tuve a lo largo de los años, me dediqué un poco a pensar cuáles eran las cuestiones nodales en las que había que prestar atención. Entonces escribí un libro con los ejemplos que suelo dar en clase, y sobre todo con la argumentación y la contraargumentación. Es decir, bueno, yo opino, sostengo, defiendo esta tesis, pero muy pocas veces se ve en las discusiones cuáles son las posibilidades opuestas, ¿no? Entonces lo que yo traté es de dar vuelta el tablero para cada una de las afirmaciones que propongo, y tomar en cuenta los argumentos que, bueno, que me han opuesto tanto en polémicas en las que estuve, como los que pueden provenir de los alumnos, como de los contraejemplos que aparecen en la escritura de ellos. Entonces creo que es un libro muy animado en ese sentido, ¿no? De que, bueno, es como si fuera algo así como la significación de un juicio, ¿no? Donde primero se escucha al fiscal y después al abogado defensor y el abogado del diablo, ¿no? Entonces me parece que todos pueden que aporta decidir. a la discusión y en última instancia a la libertad de elección de... Claro, es decir, de algún modo yo lo que quería mostrar es, bueno, si uno elige esta opción, se abre esta clase de panorama. Si uno elige la opción opuesta, aparecen estas cuestiones, ¿no? Que hay que tener en cuenta. O sea, ninguna elección en narrativa es sin doble filo, ¿no? O sea, cada una tiene su doble filo que es bueno conocer para después poder elegir hacia qué lado vas. Contás que estás escribiendo una nueva novela, pensaba, bueno, en las novelas de Oxford, en son dos, creo que... Dos por ahora. Que fueron llevadas a la pantalla. Bueno, en realidad fue llevado a la pantalla Los Crímenes de Oxford. Y la otra fue La muerte lenta de Luciana B., pero no transcurre en Oxford. Es una novela que pertenece a este otro grupo que te digo de novelas policiales más bien heterodoxas, si querés. ¿Escribís ahora, después de esta experiencia de que tus novelas son llevadas, escribís pensando en esa posibilidad? No, para nada, te digo más. Me sorprendió cada vez que quisieron adaptar algún libro mío. ¿Por qué? Bueno, porque mis novelas están escritas en primera persona. Y es una primera persona que se dedica a elucubrar y analizar bastante aquello que está ocurriendo. Y eso no lo podés hacer en el cine. O sea, vos en el cine tenés que mostrar y de algún modo el análisis de lo que pueda verse a través de las escenas y de los diálogos es todo lo que el espectador va a recibir. No podés tener una persona que de algún modo vaya relatando. Claro, o poniendo el zoom en cada detalle, que es lo que hace la primera persona. En una parte del libro discuto qué es lo interesante de cada uno de los puntos de vista. Y lo interesante del punto de vista de la primera persona es que te da la posibilidad de acercarte tanto como quieras y detenerte tanto como quieras en un detalle, en una escena. Es como la posibilidad de hacer zoom, ¿no?, que hay en el cine. Sí, es casi de meterte dentro de lo que... y de pensar y de cotejar diferentes posibilidades. Todo eso en el cine desaparece. El cine es lo que ves y a lo sumo podés
hacer algunos trucos con, no sé, la voz en off o los puntos de vista que puede tener cada uno de los personajes, como en Melinda y Melinda, ponerle de, de Woody Allen, pero no está tan al alcance de la mano la posibilidad del análisis y de la reflexión sobre lo que está ocurriendo. Claro. Entonces mis novelas están construidas así, y lo primero que tienen que hacer los directores es eliminar de algún modo el personaje del narrador. Entonces ya es otro mundo, ¿no? A mí me sorprende que lo quieran hacer, digamos. Y en general cuando las ves adaptadas después para el lenguaje cinematográfico, ¿te decepcionan? Y bueno, hay una parte que se pierde, sin duda. No es que me decepciona, porque el cine es un poco así, amputan una parte en pos de magnificar otras. El cine tiene recursos para hacer cosas más interesantes visualmente, más dramáticamente, con la música, con la puesta en escena toda a la vez, ¿no? La simultaneidad, que no la podés lograr en la escritura. Entonces, naturalmente, con el dramatismo de los actores, algunas cosas funcionan mejor o se ven mejor, y otras sí, se pierden. Volvemos al Guillermo Martínez, no dividido entre escritor y ciudadano, porque es inescindible, digamos. Sí. Aún como escritor seguís siendo ciudadano, más allá de que de pronto, como vos decís, no estés focalizado en hacer una crónica de lo que está pasando. Pero sobre eso te digo una precisión que para mí es muy importante. O sea, la sociedad a la que yo aspiro como ciudadano en la vida civil no tiene nada que ver con aquello que puedo proyectar sobre mis personajes y que pueden ser absolutamente opuestos, siniestros, desagradables, etc. O sea, quiero conservar también para la vida de la ficción la posibilidad del mal, de lo maligno, de la naturaleza humana con todos sus claroscuros. Te digo esto porque se viene también una ola bastante peligrosa que ya se vino de algún modo, donde parece que los personajes de ficción tienen que responder de algún modo a ciertas expectativas de la sociedad en tal o cual momento sobre cómo deben ser las relaciones humanas. Eso a mí me parece también letal para el arte. Así que siempre me reservé la posibilidad de que mis personajes fueran horrorosos y que hicieran cosas con las que yo estoy profundamente en desacuerdo, pero que me parecen fundamentales para que haya vida, para que haya... Justamente escribo novelas policiales, ¿no es cierto? O sea, sí. ¿Cómo se convive con eso? Con esos personajes que salen de tu cabeza, claramente. O de tu... Bueno, yo sigo como una divisa una frase de Liliana Hecker que dijo una vez, un escritor no puede tenerle miedo a la imaginación. Entonces, me parece a mí que hay que animarse a justamente imaginar, que es algo que también desapareció bastante del panorama literario. Hay una especie de ola de la autoficción, en donde parece que se acredita más la contigüidad con lo real que exactamente me pasó. ¿Viste? Yo en esa línea con esa línea no me siento muy identificado, al revés. A mí me gustan las novelas que yo llamo de imaginación, ¿no? O sea, donde justamente uno puede imaginar criaturas horrorosas, perversas, los infiernos, y puede imaginar cosas que no estén del todo a la vista en el mundo de lo humano, que sean cosas diferentes, ¿no? O sea, para mí la literatura es una forma de expandir lo real, no necesariamente de representarlo. Vos podés imaginar teorías filosóficas que de algún modo no están escritas, podés tener esas clases de inspiraciones. Estoy leyendo ahora una novela de Roque Larraqui, se llama La Come Madre, e investiga la posibilidad de que haya conciencia 9 segundos después de que cae la guillotina sobre el cuello de una persona. Bueno, me parece extraordinario como idea, ¿no? Se parece un poco, recordarás al extraño caso del señor Valdemar, sí, de Poe, que es la idea de la telepatía en rigor mortis, en extremo mortis.
Bueno, no tiene por qué eso existir realmente, ¿no? Más allá de que pueda haber alguna teoría descabellada. Pero ya el hecho de estar escribiéndolo le da una especie de preexistencia que a mí ya me parece interesante. Eso es la manera en que la literatura expande lo real. Eh, Sobre Ciudadano, digo, no sé si decir me llamó la atención, he visto algunos otros escritores, pero no a demasiados, en distintas acciones cívicas como Sí, ciudadanos, de ir a poner una firma, de sí. apoyar, de movilizarse, de estar presentes. Estás muy presente en las redes, Guillermo. Sí, Eh, no estoy muy orgulloso de esto porque yo tengo en realidad la idea, que me parece que lo estamos viendo todos, eh, de que las redes son como una especie de placebo para aplacar justamente la potencialidad que tienen los ciudadanos de reclamar. Es y decir, poner el cuerpo y claro, estar... nos quejamos en las redes y nos quedamos en paz. Y nos quejamos de las 100.000 cosas diferentes por las que uno puede quejarse todo el tiempo en un mundo como el que vivimos. Entonces, Mm. una queja tapa a la otra, una indignación sucede a la otra. Hay además una especie de estilo de la ironía, del chiste, que termina por dejar todo en un nivel que no es tampoco conducente para cambiar nada, porque bueno, ¿qué ganamos con burlarnos si tiene pies chicos, papada, no sé? Yo nunca me prendí en esas cosas, ¿no? Porque me parece que son la trivialización de la discusión política. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos todos, de algún modo, contribuyendo a la protesta en una red social que la manejan ellos, que la dirigen ellos, el algoritmo es de ellos, la agenda es de ellos, inclusive destinar una cantidad de dinero para asegurarse un ejército de trolls que imponga la agenda y que no se hable de otra cosa que de lo que proponen ellos. Y entonces me parece que no es una manera astuta de estar en la protesta o en la resistencia o como quieras llamarlo. Mm. Entonces lo que está faltando es lo que hicieron en su momento las Madres de Plaza de Mayo, por decirte algo. Algo Sí, que sea persistente, o lo que fue en su momento Blanca. la carpa blanca. Algo que sea molesto, pequeño, pero que tenga potencialidad de crecer, de abarcar otros sectores, de estar en la calle, de perturbar, de agitar. Para mí van por ahí las cosas. Y también hay que decir que hay una ausencia Orfandad. que ya se convierte en complicidad de los grandes partidos opositores, ¿no? Eso es algo tremendo. Y bueno, a la izquierda se le ha dado el 2% de los votos y esa es la fuerza real que tiene. Entonces tampoco se puede esperar demasiado de la militancia de izquierda, que es muy reducida. Yo voté a Miriam Bregman, traté de hacer lo máximo posible para mostrar la importancia de que hubiera otro sector en el Congreso que todavía no está representado, que es un sector que, bueno, no va a ir a votar las delegación de facultades, no va a ir a votar la entrega de las hidroeléctricas, no va a ir a votar, bueno, pero para eso hay que cambiar un poco la manera de votar en la que siempre quedamos entrampados con el mal menor. Después ya se ve lo que es el mal menor, que no es tan menor finalmente. Claro, no es tan menor. Va a quedar tierra arrasada, esa es la sensación. Ya está siendo tierra arrasada y lo que va a quedar va a ser... No, para mí este gobierno sin duda es el más salvaje que hemos tenido desde la democracia. No me queda ninguna duda. Pero bueno, esto es como una partida de ajedrez y está jugando el gobierno a solas. Entonces, no hay que, o te lo puedo decir de esta manera, hay que dejar de quejarse de lo que hace la derecha, porque para eso es derecha, eso es lo que son. O sea, Eso es lo que vinieron a hacer. hay que dejar de escandalizarse, horrorizarse. Bueno, eso es lo que son y la estamos viendo en su variante más extrema y desnuda. Lo que hay que hacer es pensar qué es lo que no hacemos los que estamos del otro lado. Esa es la parte que falta pensar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer que no se está haciendo?
para poder contrarrestar realmente, ¿no? Es una época de mucha oscuridad. Vos claramente dijiste, yo voy a votarla a Bregman, militaste por ella. ¿Te genera miedo esta época? Yo digo, con diferencias es una época oscura y donde se han producido, digamos, episodios de hostigamiento, de persecución. Sí, por supuesto. Bueno, obviamente a nosotros nos trae los recuerdos más horribles, y pienso también en mis hijas que van a seguir viviendo por largos años en este país. A mí tanto miedo, la verdad, no me da, porque estoy un poco del otro lado. Pero bueno, por ejemplo, noto que la cuestión de la represión de las manifestaciones en la calle ha logrado que mucha gente se repliegue y dice, no tengo ganas de ir a correr. Yo tengo la rodilla un poco jodida. Ya no corro como antes si me van a agarrar a palos. O sea, también pasa un poco la época en que uno se iba a pelear a la calle con la policía. Pero bueno, yo tengo ciertas esperanzas. No quiero que todo esto parezca que no hay ningún resquicio de esperanza. Tengo esperanza en otras generaciones, ¿no? No va a ser la de estos chicos que han votado a Milei y posiblemente todavía estén entusiasmados porque viven con los padres, ¿no es cierto? Pero todavía no han tenido que salir a buscar trabajo, no han tenido que ver lo que significa la esclavitud laboral cuando hay unas crisis de esta magnitud. Pero bueno, yo espero que venga una próxima generación que pueda hacer un balance de las cosas que sirven en la resistencia y las que no sirven. Yo te diría que todo esto de Twitter hay que encontrar la manera de algún modo pasar por el costado e ir a otras cosas, e ir a acciones que cambien la agenda. Por ejemplo, cuando se juntó 1 millón de personas en la calle, y bueno, ahí ya cambió la agenda, se les aflojó la mandíbula. Y de hecho hubo toda una negociación que volvió a dar presupuesto a las universidades. Bueno, hay que pensar en esas instancias de lucha, ¿no? Por supuesto no es fácil juntar 1 millón de personas, pero por eso te digo, para mí hay que tener una especie de militancia tal vez más pequeña, pero persistente, intensa y generar otra clase de noticias, ¿no? ¿Los escritores están muy separados hoy o en realidad, te imaginas un libro colectivo sobre esta época oscura? Sí, podría ser. Yo conozco a muchos escritores que han ido a las marchas. En la marcha universitaria encontré, te diría, decenas de escritores. Pero no es un sector que por sí mismo sea fácil de movilizar ni que tenga ninguna importancia en el predicamento, en los medios. No es como en otras épocas que la voz de un escritor podía significar algo. Eso también habrá que recuperarlo. Sí, para mí, en un sentido amplio, la cultura sí es un sector que, si vos juntás a toda la gente de la cultura, moviliza, ¿no? Para mí, por ese lado sí, ¿no? Si vos unís a la gente de radio, de televisión, de los cines, de los teatros, danza, periodistas, bueno, sí. Ahí hay un colectivo que es uno de los más atacados. O sea, liquidaron el Inca, el Instituto de Danza, habían encargado contra el teatro, Fondo Nacional de las Artes, todo lo que sea cultura está como golpeado, desfinanciado, pero despreciado, sí, de una manera como nunca vimos. Antes se cuidaban un poco las formas, parece casi que es ser delincuente ser un artista, ¿no? O sea, mientras el presidente alaba a la mafia, ser del CONICET o ser un artista es como ser un delincuente, ¿no? Para una parte de la sociedad. Bueno, ¿el título de la próxima novela? Un crimen dialéctico. Un crimen dialéctico. ¿Y para cuándo la vamos a poder? Y ojalá sea para fin de año próximo, quizás. Fin de año próximo. Sí, bueno, bien. Guillermo, gracias por haber venido. Gracias a vos. Guillermo Martínez. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por